Si estás buscando información de Raz Mobile, este es el lugar. Bueno, yo los dejo en el video. Y bueno amigos, esta es la pantalla de muerte. Cuando mueres puedes tener la posibilidad de spawnear en uno de tus sacos o camas o de manera aleatoria. Pero hay algo en consideración, que aquí el cooldown de las camas y de los sacos es mucho más elevado. Así que debes de tener mucho cuidado en no ponerlos tan cerca, pero también que obviamente tengan lo suficientes, porque de alguna u otra manera si te matan puede que tardes mucho en regresar. En esta pantalla vemos que aquí te pueden levantar tus amigos y te pueden revivir, pero si no tienes a nadie a la mano, juegas solo, también existe la posibilidad de que tu personaje se pueda levantar solito, y aquí aumentan las probabilidades de que tu personaje se levante siempre y cuando tenga los niveles de comida y de agua adecuados. De esa manera puedes subir la probabilidad hasta en un 20%. Y presta mucha atención a los sonidos del entorno. Como puedes ver, aquí aparecen en el radar, en la parte de arriba te van a aparecer estos iconos, ya sea cuando escuches algún player, cuando veas algún animal, inclusive si te quiere atacar, si escuchas algún arma, si están usando un silenciador, si hay explosiones, uno se va a ver mucho más grande que otro, y también si están utilizando lo que son las molotov, si escuchas un vehículo o los helicópteros. Así que de esa manera vas a poder identificar si es que no estás escuchando chido. Bueno, por lo menos en el radar vas a ver en la parte de arriba. Esta es la pantalla de algunas tareas que puedes hacer y llevarte recompensas. Y bueno, aquí una de las tareas que nos piden es que vayamos a abrir tarjetas verdes, azules, las rojas, ir a las diferentes estructuras, y obviamente conforme las vayas haciendo te vas llevando recompensas. Obviamente al salir a estas zonas y hacer las misiones, es muy probable que te encuentres a gente que anda haciendo lo mismo que tú y corres el riesgo de morir. Ahora veamos las diferentes fuentes de energía, y entre ellas tenemos el molino, el generador de gasolina, el panel solar, y eso a su vez podemos cargar las baterías, que son muy necesarias. Cuando tienes todo eso puedes combinarlo y ahora utilizarlo en las torretas, que son defensas para tu base, en la iluminación, inclusive en los circuitos. Entonces es muy importante que vayamos aprendiendo todo lo necesario a la electricidad, porque podemos hacer buenos mecanismos. También aquí podemos ver que las baterías se cargan y tienen ahí un límite de capacidad. Son muy importantes las baterías, porque si un día te destruyen tus molinos o hay noche, para que sigan funcionando tus torretas, son muy necesarias estas baterías. Así que si las encuentras, pues puedes poner una o dos en tu base para que tengas activas tus torretas. Y bueno, pues sí va a haber pases de batalla. Aquí como puedes ver pues está la muestra del pase de batalla, de lo que te puedes llevar. Aquí obviamente pues nos están poniendo comida, cosas simbólicas, pero yo creo que en el pase de batalla, ya cuando salga oficial, van a poner skins, van a poner algunas moneditas que puedas canjear por algo. Entonces el Prime pues va a ser muy importante para que puedas tú llevarte las mejores recompensas. Y bueno, pues el costo pues esperemos que no sea muy elevado, pero la mera verdad yo creo que los pases de batalla en estos juegos pues sí pueden valer la pena. Es probable que te dejen encuerado si no dejas a tu personaje en un lugar seguro, porque a la hora que te desconectas pues tu personaje caerá así a donde lo dejes. Pero si lo dejas en la calle y tiene armas y cosas, pues te las van a robar de manera inmediata. Es muy recomendable que a tu personaje, cuando te vayas a desconectar, lo dejes en tu base bien seguro, bien dormidito, y de esa manera si alguien te quiere robar, pues no va a poder, porque va a estar bien guardado. Pero si lo dejas en la calle, híjole, pues te van a robar. Vamos a tener lanchas, chicos, y las lanchas nos dan la posibilidad de tener también una aventura en el mar, donde podemos visitar la Petro. Bueno, si es que está, pero yo creo que sí va a estar la Petro. No sé si también vaya a haber cargo, todavía no he visto ninguna foto, ninguna imagen, pero esperemos que sí haya cargo en un futuro, o no sé si ya está implementado. Pero también en el agua puedes ir a barrilear, conseguir scrap y muchas cosas. También queda pendiente saber si en el mar más adelante van a agregar el laboratorio submarino, pero eso pues yo creo que será más adelante, porque todavía no sé, o quién sabe si nos den la sorpresa de eso, chicos. Y por acá quiero que conozcan el primer mapa que muchos ya están jugando ahorita, los chinos, pero tal vez haya más mapas en un futuro, o no sé si vayan a implementar la característica como en Rust, que se hagan los mapas procedurales y que siempre vaya cambiando. Pero bueno, aquí podemos ver tres zonas, que es la zona de desierto, que es la parte de abajo, la parte del norte tenemos bosque, y a un costado tenemos la nieve, que es una zona más pequeña. Pero bueno, todas estas zonas pues tienen varias estructuras que obviamente pues no sé, de manera estratégica uno
podría elegir vivir, no sé, hasta arriba por donde está el puerto, o si quiere estar más abajo por el desierto, tal vez allá esté lo que es el silo balístico, no sé si lo hayan implementado, pero bueno, muchachos, vamos a ver cuáles son las mejores zonas. Pero de inicio, pues este es el primer mapa, se ve muy chido y lo que no veo es la Petro, así que esperemos que sí esté implementada. Con la imagen que estás viendo a continuación, muchachos, quiero que te des la idea de cómo está el juego de amplio y de la variedad de ítems que tenemos entre armas. Tenemos ropa, tenemos por ahí veo unos bigotes, unas gafas de visión nocturna, las aletas para el mar, el gas ese de propeno para poder tener oxígeno. Tenemos también una armadura del caballo, o sea, no manchen. También tenemos los guantes, mochilas, o sea, el juego está genial, muchachos. Vean nada más el número de ítems que tenemos. Y también ahorita van a ver los ítems de construcción que también están brutales. Pero tan solo con esto, muchachos, ya vimos que tenemos una gran variedad. Y obviamente, pues todo esto yo creo que en su momento va a tener también skin. Y eso obviamente, pues bueno, le va a dar mucha variedad. También vemos ahí algunas armaduras. Nah, está esto brutal, muchachos. Y quiero que vean de este lado lo que les decía de la construcción, muchachos. Tenemos una amplia, pero amplia variedad de cosas que vamos a poder utilizar para construir. Entre trampillas, escaleras, puertas, paredes, marcos, no sé, para ventanas, triángulos, rejas, puertas de HQ, no sé, puertas de garaje, triángulos así, techitos. No, está impresionante, muchachos. Y ahí es en donde ahora vamos a empezar a aprender a utilizar todo esto porque hay una gran variedad de ítems. Fíjate que la vestimenta es bien importante en este juego, ya que como puedes ver del lado izquierdo tenemos al personaje con la vida de 60, pero obviamente no tiene nada puesto de ropa y bueno, está en 0 los números, pero cuando le ponemos algo de armadura, ya sea una ropa, una armadura de inclusive de maderita, va a subir sus especificaciones de defensa y le va a disminuir la radiación. Bueno, tiene un poquito más de aguante de radiación contra el frío, contra las mordeduras y contra los disparos, así que bien importante la ropa. Y ahí es en donde entran nuestras armaduras, skin geniales como la del tiburoncín, vean nada más qué chulada, o esta que también se ve brutal, vean nada más qué chulada. Ya a la hora de construir, muchachos, es donde vas a volar tu imaginación. Aquí el tema de las bases, hijo de su madre, pues bueno, tienes que aventarte unos buenos tutoriales. Pero aquí los raideos son diferentes porque son por estructura, no crees que las bombas rompen en general, a menos que sea Rockets. Pero bueno, estas basecillas, algunos ejemplos que te puedes hacer cuando estés jugando solito o en dúo. Pero bueno, hay muchos tutoriales en internet que puedes hacer una base más grande. Y también hay que ver si sean compatibles las bases búnker que luego se hacen los de Rus, que sería genial. Y miren, me encontré con esta otra imagen donde aparecen estos emblemas, medallas, no sé, símbolos, no sé qué sea, muchachos, pero yo lo veo más como si fueran méritos de algo que haces en el juego, como talar demasiado, matar osos, o PvPear, o hacerte el tanque, o farmear. Tal vez sea algo como eso, o simplemente sea un tipo logo que le puedes poner a tu equipo, no lo sé. Y si te preguntas cuál es la variedad de armas, pues no manchen, ve nada más las armas que tiene ya actualmente el juego. Tenemos una gran variedad de armas entre pistolitas, rifles, semirrifles, tenemos lanzallamas, ballestas, bazucas, eocas. No, hay una gran variedad de armas, chicos. Ahora imagínate cuando ya tengamos las skins. No, pues va a ser brutal todo el tema de las armas aquí en el Rust. Veamos esta otra imagen, aquí hay más ítems, muchachos, también hay algunas armas que ya vimos, también un poquito más de ropa, pero aquí aparece el C4, también tenemos por ahí una mochilita pequeña, la mira creo que del 8, pistola de clavos, una mochilita, también tenemos ahí ítems que la mera verdad en mi vida había visto, y no manchen, aquí hay que empezar a aventarse un clavadazo para investigar para qué sirve todo lo que está aquí, pero ve nada más, un montón de ítems, chicos. Y quiero que vean que también, bueno, vamos a tener algunos animales. No sé por qué aquí no sale el lobo, perdón, pero yo creo que sí va a salir. Aquí vemos un pollito, el jabalí, el oso, y vemos por ahí también el tanque, el helicóptero que van a estar en el juego. Así que eso pues también está muy chido. Y bueno, el tema de los hornos no es muy complicado cómo usarlos, pero bueno, puedes quemar materiales como el sulfuro, el metal, el HQ, y bueno, al ponerle el combustible que es la madera, bueno, van a trabajar los hornos y la madera al quemar digamos los materiales de manera automática te va dando el carbón. Entonces ya no es necesario poner carbón arriba y como combustible madera para sacar carbón, no, con tan solo quemar los materiales tienes carbón para tu base. Veamos aquí algunas skins más del semi rifle, vean estos modelitos.
se ven muy chidos. También quiero que conozcan lo que es el Mini. Es este pequeño helicóptero que se utiliza para volar y viajar rápidamente en todo el mapa. Se utiliza para 2 personas, es de gasolina y no sé cómo vaya a ser la manejabilidad o cómo pilotearlo. Siento que va a ser complicado. Y vean aquí estas skins de espadas, muchachos. Esa espada de esmeralda, brutal. Si le das un clic aquí en el arma, bueno, puedes saber sus especificaciones, qué balas lleva, qué le puedes equipar y obviamente pues eso te va dando una idea más clara de cómo son todas las armas. Aquí pues tenemos de ejemplo lo que es la AKM Raging Shark, que es la AK tiburón, o sea que brutal también como se mira, muchachos. Y si te matan, es probable que el arma caiga al suelo y bueno, es fácil que la vayamos a encontrar porque no creo que el pasto esté demasiado tupido. Entonces vamos a ver las armas tiradas, pero hay una característica que si no llegas a recoger el loot del suelo, creo que tenemos esos 300 segundos antes de que se desaparezca. Así que bien abusado cuando haya un arma tirada. Y bueno amigos, yo espero que les haya gustado y como pudieron ver pues trajimos demasiada información, muchas imágenes que nos dan una idea más clara de cómo ya está el juego. Todavía tengo algunas dudas sobre algunas características que me gustaría ver y entre ellas, bueno, primero me gustaría saber si es que va a haber Petro, no he visto ni una imagen de una Petro. También me gustaría saber si de casualidad pues va a haber globos de esos aerostáticos, ya ves que hay un globo que puede salir volando y ir rondando, no sé si vaya a haber globos, no los he visto todavía. También me interesaría saber si de casualidad va a haber en el agua lo que son estos laboratorios submarinos que también bueno, fueron implementados hace tiempo en el Rust de PC. Pero bueno, todas las características que todavía no veamos en este juego de Rust Mobile, es muy probable y obviamente que en un futuro, con las futuras actualizaciones, pues los vayan implementando, porque la mera verdad, así como estoy viendo el juego, está muy pero muy completo, muchachos, tiene de todo ya. Yo creo que con lo que tenemos es maravilloso porque inclusive hay metro, o sea, abajo del mapa va a haber un metro donde podemos también ir. No, va a estar brutal, vemos ahí los drops que van a caer, nos van a avisar cada que caiga drop. No sé, va a haber muchas cosas, así que vamos a estar atentos muchachos de todo lo que vayamos viendo por ahí. Yo les voy a estar trayendo noticias, información, para que cada vez nos vayamos enterando de cómo va este juego y todo lo que tiene. Así que bueno chicos, como siempre les digo, un saludito, ya hasta luego, chau chau, nos vemos en el próximo video. Chau. Oye amigos, si eres nuevo suscríbete canalito y si quieres déjame un comentario o alguna duda que tengas. ¡Chau!